Resulta que el universo tiene sentido del humor. Un humor oscuro y retorcido que te dan ganas de golpearlo en su cara metafórica. Ah, y los dioses. Son reales y son unos imbéciles. Me llamo Thorn Tavik, comandante supremo de lo que queda de la flota de la Confederación Galáctica. Suena impresionante hasta que te das cuenta de lo que queda. Consta de exactamente 14 cruceros dañados en combate, 27 cazas con la mitad de sus sistemas de armas desconectados y un transatlántico de lujo que hemos convertido en una nave hospitalaria improvisada. Comandante Tavik, los devoradores de vacío han traspasado el perímetro de defensa exterior de los sistemas aurelianos, informó mi primera oficial, Kalanix, al irrumpir en el centro de mando. Su piel azul celeste se había vuelto pálida hasta un tono violeta enfermizo y sus tentáculos craneales se crispaban. Nunca es buena señal. Suspiré y di un largo trago de mi bote de jugo estimulante. Fantástico. Simplemente fantástico. ¿Cuánto falta para que lleguen al punto de evacuación? 27 horas, señor. Ella respondió, no es tiempo suficiente. Gruñí, dando un puñetazo en la mesa de halo. Tenemos más de 4 millones de refugiados esperando ser rescatados. Aunque los amontonáramos como cubos de carne envasados con conservantes, necesitaríamos al menos 2 días. La expresión de Keya me lo dijo todo. No tenemos 2 días, señor. ¿En serio? ¿En serio? Pensé que cuando horrores cósmicos imparables consumían sistemas estelares enteros, al menos tendrían la decencia de seguir un horario razonable. Exploté, y al instante me arrepentí. Nada de esto era culpa de Kaya. Lo siento, asintió, relajando ligeramente sus rizos. El Consejo de Altos Ancianos solicita su presencia en la sesión de emergencia, señor. Por supuesto, murmuré. Porque lo que esta crisis realmente necesita es más diálogo de personas que han pasado los últimos 4 siglos debatiendo el protocolo adecuado para el apretón de manos entre especies. La sala del Consejo estaba abarrotada cuando llegué. Representantes de las 17 especies restantes de la Confederación se gritaban entre sí. El ruido me impactó como una fuerza física, una cacofonía de clics, silbidos, vibraciones armónicas y habla traducida. Yo, el anciano Pax Vantoy, un antiguo psiónico con escamas reflectantes opacas por la edad, logré hacerme oír sin levantar la voz. Supongo que es un truco que enseñan en la escuela de ancianos superiores. Comandante Tavok, su evaluación de nuestra posición táctica, por favor, dijo, y la cámara se quedó en silencio. Me aclaré la garganta. Estamos perdidos. Un murmullo de asombro recorrió la cámara. ¿Quiere la versión edulcorada? Bien. Los devoradores de vacío han consumido el 42% del espacio de la Confederación. Han destruido más de 600.000 millones de vidas conscientes que conocemos. No se puede razonar con ellos. No se puede combatir con armas convencionales. Nuestros disruptores cuánticos más poderosos apenas. Ralentícenlos. Al ritmo actual de avance, la galaxia entera será consumida en 3 años estándar. Seguramente hay algo que no hemos intentado, canturreó el anciano Ricky, un ave diminuto cuyas plumas mudaban constantemente por el estrés. Bueno, podríamos intentar pedirles amablemente que dejen de comerse la realidad misma, respondí. Pero considerando que han ignorado todos los intentos de comunicación y parecen considerar nuestras armas más poderosas como aperitivos, no tengo muchas esperanzas en la diplomacia. Los párpados internos del anciano Vanto parpadearon con fastidio. Comandante, este no es el momento para el sarcasmo. Con el debido respeto, su eminencia, frente a la extinción, el sarcasmo es uno de los pocos lujos que aún podemos permitirnos. Fue entonces cuando el anciano Moro Tean, el miembro más antiguo y respetado del Consejo, habló. Su especie, los Borax, eran conocidos por su memoria fotográfica y registros históricos ininterrumpidos que se remontaban a más de 50.000 años. Hay una opción que no hemos considerado, dijo, su voz profunda apenas por encima de un susurro. La cámara quedó tan silenciosa que se podía oír el ciclo del sistema ambiental. No, dijo el anciano Vantoy de inmediato. Eso está prohibido por el antiguo pacto. ¿Qué opción? Pregunté, mirándolos. Los 8 ojos del anciano Taín parpadearon en secuencia, una señal de seria contemplación entre los Borax. Como los humanos. La palabra golpeó la cámara como una bomba. Varios ancianos jadearon. Uno incluso se desmayó. Las plumas del anciano Rick explotaron de su cuerpo en una nube de muda de pánico. ¿Estás loco? Siseó el anciano Vantori. Juramos no volver a contactarlos.
Después de lo que sucedió en Próxima Centauri, después de lo que le hicieron a la flota cosechadora. Conozco las historias mejor que nadie en esta sala. El anciano Tean interrumpió una rara violación de la etiqueta del consejo. Estuve allí, Bantori. Vi lo que hicieron, y te digo que los necesitamos ahora. Miré a mi alrededor, a los rostros aterrorizados del consejo. ¿Podría alguien explicar qué demonios? ¿De qué hablan todos? ¿De humanos? Nunca he oído hablar de esta especie. El anciano Taun me miró con sus ojos ancestrales. No lo habrías hecho. Toda mención de ellos fue borrada de nuestros registros. Su sistema estelar está en cuarentena, rodeado de balizas de advertencia automáticas. Por decreto de la Confederación y por acuerdo con los propios humanos, nos mantenemos alejados. ¿Por qué? Pregunté. Porque aterrorizan a los dioses, respondió el anciano Tean simplemente. Ahora, debería explicar algo sobre nuestra cultura. No usamos la palabra dioses a la ligera. La Confederación reconoce 11 especies trascendentes que evolucionaron más allá de la forma física hace millones de años. Rara vez interactúan con mortales como nosotros, pero su poder es incuestionable. Pueden reorganizar las estrellas, crear o destruir materia a voluntad y manipular las fuerzas fundamentales del universo. Y, al parecer, algo en estos humanos los asustó. Los devoradores del vacío ya han consumido a 2 de los trascendentes, continuó el anciano Tean. El resto se ha retirado más allá del borde galáctico. Nos han abandonado. Pero los humanos no lo hicieron, supuse. No, los humanos lucharon y ganaron, aunque el coste fue considerable. El anciano Banto golpeó su bastón ceremonial contra el suelo. Esto es una blasfemia. El antiguo pacto dice claramente, el pacto ya no importa, rugió el anciano Ten con una fuerza sorprendente para su edad. Nada importa si todos estamos muertos, Bantoi. Los humanos son nuestra única esperanza. Incluso si quisiéramos contactarlos, ¿cómo lo haríamos? Pregunté si están en cuarentena. Tengo las coordenadas, dijo el anciano Tean, y los protocolos de comunicación de emergencia. La cámara estalló de nuevo, pero la ignoré, considerando nuestras opciones, que eran prácticamente ninguna. Morir ahora o arriesgarme a contactar con estos misteriosos humanos que aparentemente asustaron a seres lo suficientemente poderosos como para crear sistemas solares. Hazlo, dije, interrumpiendo el ruido. Envía el mensaje. 3 horas después, estaba solo en mis aposentos, contemplando las estrellas, preguntándome si acababa de cometer el mayor error en la historia de la Confederación. El mensaje había sido enviado, una súplica desesperada de ayuda, transmitida directamente a un sistema llamado Saúl, lo que sea que eso significara. La puerta sonó. Entré. Llamé. Cayús entró con una tableta de datos. Señor, hemos recibido una respuesta del sistema humano. Mi corazón dio un vuelco. Eso fue rápido. ¿Qué dijeron? Solo una palabra, señor. Me entregó la tableta. El mensaje decía simplemente coordenadas. Casi me reí. No, hola. No recibimos su mensaje. Ni siquiera quién es. Solo coordenadas. Directo. Práctico. Ligeramente siniestro. Ya me caen bien. Envíenles las coordenadas del sistema Aurelión y la posición de nuestra flota. Ordené. Y Kala puso a la flota en alerta máxima. No tengo ni idea de qué esperar. Sí, señor, respondió, deteniéndose en la puerta. ¿De verdad cree que pueden ayudarnos contra los devoradores de vacío? Me encogí de hombros. Según el consejo, asustaron a seres de energía inmortales que pueden manipular estrellas. Así que o son la salvación que necesitamos desesperadamente o son tan terribles que estaremos rogando a los devoradores de vacío que nos coman más rápido. Ella no se rió. No la culpé. La espera fue insoportable. Pasaron 6 horas sin señales de los humanos. Los devoradores de vacío continuaron su implacable avance a través del sistema Aurelión, consumiendo todo a su paso. Estrellas planetarias que incluso el tejido mismo del espacio-tiempo dejó retorcido y destrozado a su paso. Comandante, gritó el oficial del sensor. Estamos detectando múltiples rupturas espaciales en el borde del sistema. Mi corazón se hundió. Los devoradores de vacío. No, señor. La firma de energía es diferente. Nunca he visto algo así. La pantalla de vista principal se activó, mostrando una sección de espacio aparentemente vacío. Entonces la realidad misma pareció abrirse,
no las grietas destructivas caóticas creadas por los devoradores de vacío, sino cortes precisos y controlados en el tejido del espacio-tiempo. Y a través de estas heridas en la realidad vinieron naves humanas. Estaban equivocados. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Donde las naves de la Confederación eran elegantes y estilizadas, estas eran brutales, angulares y estaban cubiertas de armas que sobresalían. Donde nuestras naves brillaban con la suave luz azul de los generadores de hipercampo, estas filtraban una ominosa energía roja de lo que parecían núcleos de energía deliberadamente expuestos. Parecían menos naves y más fábricas de fortalezas móviles diseñadas por alguien con una interpretación estética particularmente agresiva. «Señor», susurró Kaya a mi lado. «Hay más de 3.000». No pude hablar. La Confederación, en la cúspide de su poder, había desplegado quizás 2000 naves capitales repartidas por toda la galaxia. Estos humanos acababan de desplegar casualmente una flota mayor en respuesta a una llamada de socorro. La matriz de comunicaciones sonó. «Transmisión entrante de la flota humana», anunció el oficial de comunicaciones, con un tono tan aturdido como yo. «Transmítalo», ordené, alisándome el uniforme. La pantalla cambió para mostrar, bueno, a un humano, supuse. El ser se parecía sorprendentemente a varias especies de la Confederación, aunque con rasgos menos prominentes. Carecía de escamas, plumas o elementos exoesqueléticos. Tenía la piel de color canela rosado, pelaje corto y oscuro sobre la cabeza y vestía lo que parecía un uniforme militar adornado con símbolos incomprensibles. «Aquí la almirante Meera Yoshida de la Fuerza de Defensa Terran», dijo el humano con una voz extrañamente melódica. «Recibimos su llamada de socorro. Parece que tienen un pequeño problema de plagas. Un pequeño problema de plagas. Billones de muertos, mundos consumidos, la realidad misma siendo devorada, y el humano lo llamó un pequeño problema de plagas». «Comandante Zorn Tabok de la Confederación Galáctica», respondí. «Gracias por responder a nuestra llamada, almirante Yoshida. Pero debo advertirle que estas plagas han destruido todo lo que les hemos lanzado». El rostro del humano hizo algo extraño. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba, revelando hileras de dientes blancos y romos. Más tarde descubriría que esa expresión se llamaba sonrisa, aunque parecía claramente depredadora. «Sí, lo supusimos, comandante. Por eso trajimos la artillería pesada». El humano hizo un gesto vago. «Tenemos naves de evacuación listas para sus civiles. Solo indíquenos dónde están reunidos y nos encargaremos». «Almirante», dije vacilante, «no creo que comprenda la naturaleza de nuestro enemigo. Los devoradores del vacío consumen la realidad misma. Han destruido sistemas estelares enteros, incluso los trascendidos, lo que podríamos llamar dioses, huyen ante ellos». Esa extraña sonrisa se ensanchó en el rostro del humano. «¿Dioses? ¿Quiénes?» «Bueno, déjeme decirle algo sobre los dioses, comandante Tabik. Sangran como todos los demás. Solo hay que saber dónde cortar». Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé las palabras del anciano Tean. «Aterrorizan a los dioses». El humano continuó. «Ahora, pongamos a su gente a salvo. Luego presentaremos a estos devoradores del vacío a la humanidad. Creo que nos encontrarán bastante indigestos». Y mientras la primera oleada de naves humanas avanzaba hacia los puntos de concentración de refugiados a una velocidad imposible, no pude evitar preguntarme si acabábamos de reemplazar un horror con otro. Pero al menos estos horrores estaban de nuestro lado por ahora. «Sí, señor», dijo Cal, estudiando una pantalla táctica. «Las naves humanas están desplegando una especie de... no sé cómo llamarlas. Parecen soldados, pero su voz se apagó, entrecerrando los ojos para leer las lecturas. Me acerqué a su puesto, mirando por encima de su hombro. Lo que vi no tenía sentido. ¿Están esos individuos en espacio abierto? Sí, señor. Miles de ellos. Llevan una especie de trajes blindados, pero no están usando naves. Simplemente flotan por ahí, moviéndose por sus propios medios. La pantalla táctica mostraba enjambres de diminutas figuras humanoides que emergían de las naves humanas más grandes, impulsándose hacia el borde del frente de consumo de los devoradores del vacío. Llevaban armas que parecían absurdamente grandes incluso para sus armaduras. «Esto es un suicidio», murmuré. «¿Qué creen que están haciendo?» «Dioses combatientes», respondió Kala en voz baja. La evacuación comenzó con una eficiencia brutal. Lanzaderas humanas,
cada una 3 veces más grande que nuestros transportes más grandes, descendieron a los puntos de concentración de refugiados. Sus procedimientos de carga habrían horrorizado a los reguladores de seguridad de la Confederación. Miles de civiles se apiñaron en bahías de carga diseñadas para carga, aseguradas no con correas de seguridad adecuadas, sino con espuma desplegada apresuradamente que se expandía para mantenerlos en su lugar. Sin embargo, a pesar de su aparente imprudencia, la evacuación humana procedió a un ritmo 5 veces superior al previsto. No fueron suaves, pero sí rápidos. Mientras despegaban los últimos transportes de refugiados, la almirante Yoshida me contactó de nuevo. Su gente está a salvo, comandante, informó. Ahora vamos de caza. Almirante, comencé. Agradezco su confianza, pero estas entidades han consumido mundos. ¿Lo han hecho? Sí, sí, interrumpió con un gesto casual de la mano. Grandes horrores cósmicos aterradores. Muy impresionante. Pero aquí está la cuestión con los horrores cósmicos. La comandante Tavik me devolvió la sonrisa depredadora. Nunca se habían encontrado con humanos. La pantalla cambió a una pantalla táctica mientras el almirante seguía hablando. Quizás quieran ver esto. Va a ser un espectáculo tremendo. Y mientras la flota humana giraba para enfrentarse al muro de nada que avanzaba, los devoradores de vacío, no pude evitar sentir que habíamos cometido un terrible error. Pero al menos sería una forma interesante de acabar con el universo. Los devoradores de vacío se acercaban como un tsunami de nada, un muro de absoluta anulación que consumía todo lo que tocaba. Las estrellas se apagaron, los planetas se desmoronaron, el espacio mismo se deformó y retorció antes de disolverse en la inexistencia. Y contra esta fuerza apocalíptica, los humanos enviaron individuos con armadura. «Esto es una locura», susurré, observando la pantalla táctica mientras miles de figuras humanas con trajes volaban directamente hacia una muerte segura. Cayús estaba a mi lado, con sus tentáculos craneales completamente inmóviles, señal de total conmoción entre su gente. «Señor, los sensores están captando lecturas de energía de los trajes humanos que superan cualquier otra en nuestra base de datos. Cada soldado individual parece generar energía equivalente al reactor principal de un crucero de la Confederación». «Es imposible», dije automáticamente. «Al parecer, no para humanos», respondió ella. La calma crepitó. «Comandante Tavik», dijo la voz del almirante Yoshida. «Quizás convenga atenuar los sensores visuales durante los próximos minutos». Antes de que pudiera responder, el vacío entre las tropas humanas y el horror cósmico se iluminó con tal intensidad que nuestras pantallas se polarizaron automáticamente al máximo. Aún así, la luz era cegadora. Cuando mi visión se aclaró, vi algo que ningún ser consciente de la Confederación había visto jamás. Los devoradores del vacío se retiraban. «¿Qué? ¿Qué hicieron?», balbuceé. «Una cascada de detonaciones cuánticas desplazadas», respondió el almirante Yoshida, que aparentemente había estado escuchando. Parecía casi aburrida. «Básicamente, perforamos la realidad un poco más rápido de lo que ellos pueden devorarla, creando un bucle de retroalimentación de inestabilidad dimensional que les resulta bastante incómodo». La forma informal en que describió las armas que distorsionan la naturaleza fundamental de la existencia me heló la sangre. «Almirante», comencé con cuidado. «Esta tecnología es preocupante». «Oh, esto es solo el precalentamiento», respondió. El equipo táctico estaba probando sus parámetros de respuesta. «Ahora traemos a los pesos pesados». Los pesos pesados llegaron en forma de 7 naves enormes que emergieron de la nave humana más grande. Tenían forma de pirámides alargadas con lo que parecían ser enormes formaciones cristalinas que sobresalían de sus cascos. Mientras se acercaban a los devoradores de vacío que se reagrupaban, noté algo extraño. «No tienen armas», dije, estudiando las lecturas de los sensores. «No hay armas visibles», corrigió Kala. «Pero esas estructuras cristalinas están generando una especie de campo que... Señor, no sé cómo describirlo. Están creando burbujas localizadas donde se reescriben las leyes de la física». La voz del almirante Yoshida se escuchó de nuevo, esta vez con un dejo de lo que luego reconocería como alegría. «Las llamamos anclas de realidad, diseñadas a medida para entidades que manipulan los límites dimensionales. Verá, comandante, no se puede combatir algo que consume la realidad disparándole. Hay que cambiar de campo de batalla». Mientras las 7 naves se disponían en una formación precisa, una nueva voz se unió al canal. «Despliegue de ancla de realidad completo. Física bloqueada en 3, 2, 1. Ejecutar». Entre las 7 naves,
El espacio mismo pareció cristalizarse. Los devoradores de vacío atrapados en la zona afectada disminuyeron repentinamente su velocidad. Sus formas amorfas adquirieron formas más definidas al verse obligados a adoptar un estado unidimensional. ¿Qué ocurre?, pregunté, incapaz de apartar la mirada del espectáculo. Los estamos obligando a seguir nuestras reglas, explicó el almirante Yoshida. Se acabaron los cambios de fase, los saltos dimensionales, la manipulación de la realidad, solo la clásica lucha entre materia y materia. Y cuando se trata de destruir materia, la sonrisa era audible en su voz. Los humanos son expertos en eso. La flota humana principal avanzó, disparando sus armas. No se trataba de los elegantes disruptores de hipercampo ni de los rayos de resonancia cuántica de las naves de la Confederación. Las armas humanas eran misiles rudimentarios, abrumadores y terriblemente efectivos que abrían agujeros en el espacio-tiempo. Armas de rayos que parecían incendiar el vacío mismo, y proyectiles que se movían tan rápido que nuestros sensores tenían dificultades para rastrearlos. Donde antes los devoradores de vacío se encogían de hombros ante nuestros ataques más poderosos, ahora gritaban. No hay otra forma de describirlo. Aunque no había sonido en el espacio, nuestros sensores detectaron vibraciones en múltiples planos dimensionales que nuestros sistemas tradujeron automáticamente como audio.